¿Por qué el comandante militar más brillante de la historia tomaría una decisión que desafiaba toda lógica y razón humana? Imagina por un momento a 50.000 soldados romanos recibiendo la orden de construir su propia tumba, atrapándose voluntariamente entre una fortaleza enemiga impenetrable y un océano de 300.000 guerreros que se acercaban para matarlos. Piénsenlo detenidamente. 50.000 hombres atrapados entre dos ejércitos masivos. Sin ruta de escape. Sin posibilidad de retirada. Solo muros construidos con sus propias manos, sellando su destino entre dos fuerzas que no deseaban otra cosa que ver muerto hasta el último romano. El destino de lo que hoy conocemos como la civilización occidental pendía de un hilo, dependiendo de una apuesta que parecía imposible de ganar. Al final de esta historia, entenderán por qué el mayor genio militar de todos los tiempos eligió enterrar a su ejército vivo, y cómo esta estrategia suicida creó el imperio más dominante que el mundo haya visto jamás. Voy a revelarles 3 secretos que cambiarán para siempre su forma de ver la guerra antigua. Primero, la maravilla de ingeniería secreta que convirtió una trampa mortal en una máquina de matar. Segundo, el momento exacto en que el comandante salvó personalmente a su ejército de la aniquilación total. Y tercero, cómo el orgullo de un jefe tribal al rendirse cambió la historia de Europa para siempre. Pero hay algo que no tiene sentido. ¿Por qué un líder atraparía su propia ruta de escape? ¿Qué secreto de ingeniería permitió a 50.000 hombres resistir contra casi 400.000? ¿Cómo sabía él que el enemigo se rendiría antes de que sus propios hombres murieran de hambre? ¿Cómo se alimenta a un ejército mientras construyen 2 muros gigantescos? Y lo más importante, ¿qué vendetta personal llevó a este hombre a arriesgarlo absolutamente todo en una fortaleza en la cima de una colina? Para entender esta locura, necesito llevarlos al lugar donde se reescribieron las reglas de la guerra. Vayamos a la antigua Galia, una tierra salvaje y hermosa que estaba a punto de explotar. Durante 6 largos años, las legiones romanas habían estado conquistando tribu tras tribu, reclamando victoria tras victoria. Pero conquistar no es lo mismo que controlar. Las tribus locales estaban llegando a su punto de ruptura. Y entonces, apareció un nombre que resonaría a través de la historia, Vercingetorix. Este no era un jefe tribal cualquiera. Este príncipe había logrado algo que ningún líder había conseguido antes. Unió lo imposible. Más de 40 tribus que habían estado luchando entre sí durante generaciones, de repente se unieron bajo una sola bandera. Enemigos ancestrales dejando de lado sus disputas de sangre para enfrentar una amenaza común. La situación del comandante romano era mucho más precaria de lo que la gente cree. 6 años de conquista no significaban nada si no podía mantener el territorio. En su hogar, en Roma, sus enemigos políticos daban vueltas como buitres. En el momento en que mostrara debilidad, en el momento en que fallara, le quitarían el mando. Sin sus legiones, sin sus victorias, enfrentaría el exilio o la muerte. Esto no se trataba solo de gloria. Se trataba de pura supervivencia. La confederación de tribus representaba algo sin precedentes. Hablamos de guerreros desde la costa atlántica hasta el Gran Río, desde el mar hasta el canal. Diferentes idiomas, diferentes dioses, diferentes formas de pelear, todos unidos por una sola cosa, el odio a Roma. Por primera vez en la historia, la región hablaba con una sola voz. Y esa voz pedía sangre romana. Aquí es donde el genio se vuelve aterrador. Cuando los exploradores informaron sobre la ubicación de Alesia, cualquier comandante razonable habría buscado otro objetivo. La fortaleza se asentaba sobre una meseta rodeada de ríos y valles. Las defensas naturales la hacían casi impenetrable. El terreno elevado daba a los defensores todas las ventajas. Atacarla era una locura. Sin embargo, el comandante romano vio algo que otros pasaron por alto. El líder rebelde había hecho de Alesia su bastión, reuniendo a 80.000 de sus mejores guerreros detrás de sus muros. Pensaba que estaba a salvo. Pensaba que los romanos nunca se atreverían a atacar tal posición. Ese exceso de confianza resultaría fatal. La geografía de Alesia se volvería crucial. 2 ríos flanqueaban la meseta. Colinas rodeaban los accesos. Cualquier asalto tendría que subir pendientes empinadas bajo una lluvia de flechas. La fortaleza en sí era una obra maestra de ingeniería tribal con muros que nunca habían sido rotos. Pero la geografía es un arma de doble filo. Esas mismas características que hacían a Alesia impenetrable, también la convertían en una trampa. Una vez dentro, el ejército rebelde necesitaría suministros. Esos 80.000 guerreros necesitaban comida, agua y forraje para sus caballos. La fortaleza que los protegía podía convertirse también en su prisión. Cuando los exploradores vieron los muros,
deberían haberse retirado. En cambio, el comandante ordenó a 10 legiones de los mejores soldados del mundo quedarse. No eran reclutas novatos. Eran profesionales que llevaban años luchando. Cada legión era una máquina de matar eficiente. Pero aquí está la parte insana de la que nadie habla. También tenía 10.000 jinetes mercenarios germánicos. Estos no eran romanos. Eran guerreros salvajes que luchaban casi desnudos, y ahora cabalgaban junto a los disciplinados legionarios. Entonces, el comandante dio una orden que hizo pensar a sus propios generales que se había vuelto loco. En lugar de asaltar la fortaleza, en lugar de matarlos de hambre desde una distancia segura, ordenó algo sin precedentes. Sus legiones construirían muros. No cualquier muro, sino un cerco completo alrededor de toda la meseta. 17 kilómetros de fortificaciones para atrapar al enemigo dentro. Pero el líder rebelde había cometido un error crítico. Había traído demasiados hombres. 80.000 guerreros consumían suministros a un ritmo aterrador. Cada día de asedio significaba cientos de animales sacrificados y toneladas de grano consumido. Pero él tenía un plan. Envió mensajeros a cada rincón de la tierra. Se convocó a la mayor hueste de la historia. Cada tribu que pudiera enviar guerreros recibió la orden de marchar para liberar la fortaleza. La respuesta fue masiva. 250.000 de hombres venían en camino. El comandante romano se enteró de esto. Sabía que venía un ejército de socorro más grande de lo que cualquiera pudiera imaginar. Se enfrentaba a una elección terrible: abandonar el asedio o hacer algo demente. Eligió la demencia. Ordenó la construcción de una segunda línea de fortificaciones. Un muro exterior. Su ejército construiría otro muro de 22 kilómetros de largo, convirtiendo su posición en una fortaleza dentro de otra fortaleza. Se atraparían a sí mismos entre la ciudad asediada y el ejército de socorro que se acercaba. Los detalles de ingeniería de estas fortificaciones rozan la obsesión. Más allá de las zanjas y murallas, ordenaron obstáculos que harían imposible cualquier carga. Troncos con ramas afiladas proyectadas hacia afuera a la altura de los ojos. Pero tenían un truco más que convertiría la defensa en una carnicería: los lirios. Eran pozos profundos con estacas afiladas en el fondo, ocultos por la maleza. Miles de estas trampas mortales salpicaban los accesos. Frente a todo, esparcieron púas de hierro invisibles martilladas en el suelo, como minas terrestres antiguas. Los días se convirtieron en una carrera desesperada. El ejército de socorro era una nube de polvo en el horizonte. Los hombres trabajaban día y noche. El sueño se convirtió en un lujo. Los suministros romanos bajaban peligrosamente. Alimentar a 60.000 bocas era una pesadilla logística. Incluso sus propios hombres comenzaron a dudar. ¿Estaban construyendo su propia tumba? El comandante respondió recorriendo las fortificaciones personalmente, hablando con las cuadrillas de trabajo, elogiando sus esfuerzos. «No nos estamos atrapando», les dijo. «Estamos creando un terreno de muerte donde nuestra disciplina aplastará su coraje». El día llegó. El ejército de socorro se extendía por el horizonte como un océano oscuro. 250.000 guerreros. Los romanos ahora eran superados en número de 7-1. Atrapados entre el martillo y el yunque. 40.000 guerreros cargaron contra la sección exterior. Dentro de la fortaleza, el líder rebelde coordinó su ataque, enviando a sus hombres contra las fortificaciones interiores. Por primera vez en la historia, un ejército luchaba un asedio en dos direcciones simultáneamente. La respuesta romana demostró por qué conquistaron el mundo. Los soldados rotaban con precisión mecánica, pero las defensas preparadas demostraron su valor. Los guerreros que cargaban caían en los pozos ocultos. Hombres gritando mientras estacas afiladas perforaban sus pies. Las púas de hierro desgarraban sandalias y carne. Los troncos afilados canalizaban a las fuerzas atacantes hacia zonas de muerte, donde la artillería romana tenía objetivos claros. Imaginen tratar de esquivar flechas gigantes mientras navegan por un laberinto de trampas mortales. La sobrecarga sensorial era total. Gritos venían de ambas direcciones. Flechas caían como una lluvia mortal, tan espesa que los soldados decían que el cielo se oscurecía. El choque del hierro contra la madera creaba un trueno constante que ensordecía a los hombres. Para el mediodía, la situación era crítica. Un comandante rebelde identificó un punto débil donde las fortificaciones cruzaban un terreno difícil. Dirigió a 60.000 guerreros elegidos contra esta única sección. Los romanos allí, apenas unos miles, enfrentaban probabilidades imposibles. El comandante romano observaba desde su posición, con su distintiva capa púrpura visible para todos. Tuvo que tomar una decisión imposible.
Envió refuerzos, pero no solo envió hombres. Él mismo lideró la carga. Ver esa capa púrpura fluyendo en el viento, corriendo hacia el peligro, tuvo un impacto psicológico instantáneo. Legionarios exhaustos que apenas podían levantar sus escudos encontraron una nueva fuerza. Entonces ocurrió lo impensable. La caballería germánica, esos mercenarios salvajes, salieron por una puerta trasera, cabalgando con fuerza alrededor de toda la batalla para golpear a los enemigos por la espalda. Atrapados entre tres fuerzas, presionados contra sus propios obstáculos, los atacantes no tenían a dónde ir. El pánico es contagioso. El ejército de Socorro, al ver fallar el ataque y ver a miles de sus mejores guerreros atrapados y muriendo, se rompió. No fue una retirada ordenada. Simplemente dieron media vuelta y corrieron. 200.000 hombres, huyendo del campo, abandonando a sus camaradas atrapados dentro. Desde los muros, el líder rebelde lo vio todo. La fuerza que se suponía iba a salvarlos estaba huyendo. Su asalto a los muros interiores flaqueó cuando se corrió la voz. La mayor esperanza que su pueblo había tenido se desvanecía como la niebla de la mañana. El amanecer del tercer día trajo un silencio espeluznante. Desde la torre más alta, apareció una bandera blanca. Después de presenciar el abandono del ejército de Socorro, el líder rebelde tomó su decisión final. Se vistió con su mejor armadura y montó su mejor caballo. Salió solo de las puertas. En plena vista de ambos ejércitos, cabalgó hacia el comandante romano, desmontó y dejó sus armas a sus pies en silencio. El hombre que había unido a tantas tribus se arrodillaba ante el representante del orden romano. En ese momento, la independencia de su pueblo murió para siempre. Las consecuencias de esta victoria resonarían por milenios. Esta batalla no solo aseguró una frontera, aseguró el futuro de una civilización. La cultura, el idioma y las leyes romanas se extenderían, dando forma a lo que hoy son países enteros como Francia o España. A veces, las estrategias más locas crean las victorias más duraderas. Esta historia nos recuerda que, cuando nos enfrentamos a probabilidades imposibles, la respuesta no es retirarse. La respuesta es hacer posible lo imposible a través de la preparación, la disciplina y, sobre todo, una audacia absoluta. Aquel día, un hombre enterró a 50.000 soldados vivos, y al hacerlo, dio a luz a un imperio que duraría 1000 años.